El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1:06, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck. Y todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube, Adolfo Beck. Varios temas hoy en el gran debate con Adolfo Beck. Iniciamos con los invitados. Quiero saludar a la exalcaldesa, es auditora, es integrante de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Siendo más? Bueno, el Banco de la República me lo metió de encimada. Ah, ese es encima, ahí estuvo, pero usted estuvo... He estado siempre en cargos como de elección, no de nombramiento. ¿En el Banco de la República? ¿En el Banco de la República? No, en el Banco de la República no. Ah, pues, exsecretaria económica de la Presidencia de la República. Estamos hablando del gobierno... Cuando estuvimos con el doctor Jaime Castro, que era mi maestro, porque él era el asesor, el ministro principal asesor de Administración Pública del doctor López. Era en ese... Clarita y yo fuimos troperos del mismo jefe, de Alfonso López Viquels. Lopistas en todo sentido. De tiempo completo. De tiempo completo. ¡Qué maravilla! Y actual candidata a la presidencia de la República, con un espacio político muy amplio. Adolfo, estamos viendo que se despeja el panorama. La doctora Clara López Obregón. Qué grato contar con su presencia en este estudio. Muchísimas gracias, Adolfo. Encantada de estar aquí en estos nuevos estudios del gran debate. Muy amable, doctora Clara López, también. Saludo al doctor Jaime Castro, es alcalde, es constituyente. Profesor, buenas tardes, mil gracias por su invitación. Buenas tardes igualmente a Clarita López. Para mí es muy honroso compartir con ella hoy el gran debate. Muy complacido. Usted pronosticó en su momento, dijo la doctora, en este programa, en otra cadena, pero en este programa, la doctora Clara López Obregón va a llegar a la presidencia de la República. Lo he dicho desde hace rato. Pero hace mucho rato. No sabía yo eso, Jaime. Pero fíjese, si además me da un espacio de su asesoría, de pronto nos acercamos. ¡Qué maravilla! Una izquierda amplia y generosa. No, lo que pasa es que con Jaime Castro hemos siempre debatido y tratado todos los temas. Quiero decirle que cuando estuve en la alcaldía, no fue públicamente, pero compartimos varias sesiones, varias reuniones en las que el exalcalde Jaime Castro me ayudó con muchos temas. Y contó con el aplauso a nivel de opinión pública de su gestión en la alcaldía. Sí, eso fue una resucitación, porque cuando llegué a la alcaldía en junio del año 2011, allá hasta espantaban, qué cosa tan terrible. Era un ambiente de velorio, pero gracias a Dios, a los buenos amigos, al equipo que me acompañó del Polo Democrático y a la confianza de los ciudadanos, pudimos recuperar en algo esa confianza que se había perdido en la administración de Bogotá. Usted acaba de lanzar en el Club del Comercio las comisiones que van a apoyar su campaña. Instalamos los equipos programáticos, un evento bastante nutrido, bastante importante. Vamos a tener varias comisiones, yo creo que unas 5 o 6 comisiones con 4 ejes programáticos principales. El de la paz, que creo que es uno de los temas estratégicos del momento, y hemos dicho que si el presidente Santos no logra firmar la paz, nosotros continuaremos en esa tarea. El de la democracia, que es un tema que se le tiene una deuda muy grande al pueblo colombiano, particularmente en temas de democracia económica. El de la soberanía nacional, que es otra de las grandes deudas
porque creo que la gente ya está entendiendo lo que es nuestra política de comercio exterior, los tratados de libre comercio y desde luego la justicia social, que es la pieza angular de nuestro programa presidencial. Doctor Jaime Castro. Yo quisiera celebrar que el Polo Democrático se conserva como partido y conserva su identidad, que no está haciendo esas alianzas ocasionales, oportunistas, que no tienen propósito distinto que el de mantener una personería jurídica que les da derecho a partidas en el presupuesto nacional y les conserva el monopolio en el otorgamiento de avales. Hasta donde sé, el Polo, como Polo, va a elecciones con listas propias, no tiene temor de no alcanzar el umbral, de no alcanzar los 450.000 o 500.000 votos que se requieren para esos efectos. El Polo no está recorriendo el camino de los llamados verdes o los llamados progresistas, y ahora con otro sector, los fajardistas, que se están uniendo no por razones ideológicas o programáticas, sino por pura mecánica electoral. Se trata de mantener un umbral, mantener una partida en el presupuesto, y entonces sectores de opinión que uno consideraba que no eran compatibles, terminan siendo compatibles por razones meramente electorales, de pura mecánica. ¿Eso habla bien del Polo? Habla bien del Polo, sin duda alguna. Y la verdad es que nosotros hemos dicho, y ese fue el planteamiento central en el lanzamiento de los equipos programáticos, que nosotros sí llamamos a una amplia convergencia sobre la base de un programa. Entonces, desde luego que hay amplios sectores ciudadanos de todos los de todo el espectro político que pueden conciliar sus puntos de vista con unos puntos de vista de un cambio que estamos planteando del modelo de desarrollo del país. Pero nosotros, como dice Jaime Castro, mantenemos nuestra identidad, vamos a lanzar listas en todos los departamentos de Colombia, a la Cámara de Representantes, tenemos nuestra lista al Senado encabezada por Jorge Enrique Robledo, y aspiramos, esa es la meta, no va a ser fácil, pero vamos a aspirar a 1 millón de votos en nuestra lista al Senado para darle una fuerza importante y consistencia a ese trabajo que ha hecho nuestra bancada en el Congreso en este periodo, que verdaderamente ha sido ejemplar, ha sido reconocido, yo creo que tanto por los propios polistas como por la ciudadanía en general. 1 millón de votos, no, sí, doctor Jaime Castro. No, una pregunta pequeña. ¿Qué va a pasar con los senadores elegidos por el Polo, que entiendo hoy son disidentes, por lo menos entre comillas, que se afiliaron al llamado progresismo? Si no estoy mal, es el caso del senador Avellaneda, del senador Guevara. Ellos van a permanecer en las listas del Polo, se van a inscribir por firmas. ¿Cuál es la suerte político-electoral de ellos? Nosotros no hemos tenido contacto con ellos, porque la realidad, y a veces es como difícil expresarla, porque la gente, como los rumores llegan antes que los hechos, ellos se retiraron del Polo. Ellos se fueron a conformar con el doctor Gustavo Petro, el grupo de progresistas, y si querían aspirar al Congreso de la República por ese o por cualquier otro partido, han debido hacer lo que manda la ley, que es haber renunciado a sus curules en el Congreso de la República en el mes de noviembre pasado. Eso fue lo que hizo, con un criterio ético intachable, el concejal de RU. Él, cuando entró en vigencia la nueva ley que prohibía el transfugismo, como lo estatuye la ley 1475, creo que es del año 2009 o del 2011, inmediatamente renunció a su curul en el Consejo para poderse presentar como candidato al Consejo de Bogotá por progresistas. Pero estos senadores no hicieron eso, Jaime, entonces yo no veo muy bien ellos cuál va a ser su opción política en las próximas elecciones. Pero si ellos le piden al Polo que los incluyan en la lista, ¿el Polo los incluiría? Creo que eso sería un debate bastante duro que se tendría que dar al interior del partido, porque ha sido muy yo digo que hay una contradicción muy grande
De lo que yo entiendo, ellos prefieren no ir al Congreso de la República que siquiera dirigirse al Polo Democrático Alternativo. Pero yo no he tenido contacto con ellos para saber cuál es su posición, excepto un muy desafortunado enfrentamiento que yo quisiera que no se diera en medios de comunicación con el senador Avellaneda, que lo que hizo fue empezar a señalarme con una cantidad de aseveraciones que entre otras cosas son falsas, y acaba uno soltando la lengua. Pero no, yo creo que definitivamente ahí hay un problema muy de fondo que depende más de ellos que de nosotros. A lo mejor no aspiran al Congreso y se reservan, por ejemplo, para ser ministros de Antonio Navarro. Exactamente. Si es que Antonio Navarro logra derrotar a Peñalosa en la consulta. ¿Cómo hace el proceso de selección de los candidatos al Senado y a la Cámara? Bueno, en el Polo es un proceso descentralizado. Los distintos comités departamentales examinan las aspiraciones, y en la medida que cumplan con todos los requisitos. Usted sabe que hoy en día es bastante complejo el examen que se tiene que hacer de el origen de las candidaturas, de la hoja de vida, del comportamiento de cada uno de los candidatos, porque el partido puede llegar a perder su personería jurídica si se le mete en una de sus listas alguien que posteriormente, y yo no sé, Jaime Castro, que es un connotado jurista, si eso puede ser así, porque yo tengo hasta miedo para dar los avales, si posterior a la inscripción una persona resultare condenada por alguna lista de delitos, claro que muy graves, el que paga es el partido, y así uno haya hecho todos los esfuerzos, que es lo que vamos a hacer. Tenemos ya una metodología muy buena para verificar todos los antecedentes personales, y si pasa lo de los antecedentes personales, el comité ejecutivo lo incorpora dentro de la lista de candidatos a ser considerados, y estos van a una comisión de avales que le da una recomendación a la presidencia del partido. La presidencia define. Y la presidencia otorga los avales de acuerdo al proceso democrático, no es autocrático, o por lo menos, aunque así se prevé en los estatutos, el ejercicio que yo hago es colectivo y consensuado. Escúcheme, doctor Jaime Castro, ¿pero usted va a continuar en esa doble posición? Sí, ¿La presidencia y candidatura? Y yo tengo el ánimo de, en la etapa ya de la propia campaña, dedicarme a la campaña presidencial. Eso significa y seguramente habría una presidencia interina. Hay una organización política nueva, entre comillas, que acaba de recuperar la personería jurídica, la Unión Patriótica. Uno diría que de pronto hay cercanía ideológica, hay alguna afinidad entre el Polo y la Unión Patriótica. Es decir, si esas dos fuerzas llegan a un entendimiento, uno no diría que es un entendimiento mecánico electoral. No sería mecánico electoral, porque fíjese que en nuestro comité ejecutivo, empezando por la presidenta, hemos tenido en el pasado muy buenas relaciones con la Unión Patriótica. Yo fui candidata de la UP a la alcaldía de Bogotá en el año 88. Mi esposo fue presidente de la Unión Patriótica. Pero hoy en día quienes ostentan la personería jurídica, primero están en un proceso de detallar cómo van a hacer sus asambleas, cómo van a elegir sus directivos, cuál va a ser su planteamiento, y creo que todavía no tienen una claridad sobre una participación electoral en el 2014, por lo que pienso que es factible que ellos todavía se reserven para cuando estén mejor consolidados. Es muy difícil arrancar después de una suspensión de personería de tantos años a aspirar a un umbral como el 3%, que es bastante templado. ¿Pero el Polo ve con buenos ojos esa posibilidad? A nosotros nos parece que el pluralismo político en Colombia está en peligro. Por eso coadyuvamos la demanda que hizo el partido Mira a la Corte Constitucional para que se deje sin piso constitucional el aumento del umbral, por lo menos para los partidos minoritarios. Porque fíjense, eso es para fortalecer los partidos, pero todo el complemento, que es la reglamentación de las circunscripciones especiales para minorías políticas y étnicas, el estatuto de la oposición, el manejo de los medios de comunicación, que antes era de la Comisión Nacional de Televisión, que era un ente autónomo, ahora quedó hecho una dependencia del Estado. Hay una cantidad de temas
que ponen en peligro el pluralismo cuando se unen al aumento del umbral, y esperamos que la Corte de pronto se pronuncie, por lo menos en el sentido de que ese umbral no se le puede aplicar a las nuevas fuerzas y a las fuerzas minoritarias. Como hablamos de la Unión Patriótica hace un momento, recordémosle a la audiencia que no conoce el tema, que la Unión Patriótica se presentó por primera vez a elecciones en el año 86, en las parlamentarias de marzo del 86. Fue una creación producto del proceso de paz que en ese entonces adelantaba el gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Y le fue muy bien en elecciones. Eligió 17 congresistas, entre senadores y representantes, en unos casos con listas propias, Unión Patriótica, en otros en alianza con sectores liberales progresistas, inclusive algunos podrían considerar no progresistas, la alianza que hizo la Unión Patriótica en el Huila, que fue Guillermo Plaza Salcid y Alberto Rojas Puyo, y que fue una lista victoriosa para el Senado. En fin, la Unión Patriótica eligió 17 congresistas, entre senadores y representantes. La Unión Patriótica tenía en sus manos escoger candidato presidencial. Y ojo a lo siguiente, parecía que el candidato iba a ser el líder sindicalista que hacía parte del secretariado de las FARC, santanderiano, me escapa ahora el nombre, bueno, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo se llamaba? Sí. Líder sindicalista y santanderiano. Sí, claro, el comisario del Partido Comunista ante las FARC, Mota. Jacobo Arenas. Jacobo Arenas. Entonces, Jacobo Arenas iba a ser el candidato. Y Jacobo Arenas, en un gesto que se le debe reconocer, patriótico, dijo: si yo soy candidato presidencial, me vuelvo objetivo militar de los enemigos de este proceso de paz. Y si algo me ocurre a mí, como candidato presidencial, eso altera la paz pública en el país, lo cual era cierto. Digo, prefiero no ser candidato presidencial. Y ojo a lo siguiente, hay un momento en el que Manuel Marulanda, tiro fijo, que era el jefe indiscutible de las FARC, por múltiples razones, dijo: el candidato presidencial debe ser el general Matallana. El general Matallana, que había sido quien como militar había hecho el bombardeo de Marquetalia, que da lugar a la creación de las FARC. Y tiro fijo defiende el punto de vista de Matallana diciendo: es un señor que conoce el país, que sabe lo que es la guerra, que ha sufrido la guerra y que es hoy un abanderado de la paz. No teníamos inconveniente. Bueno, lo derrotaron en esa posición, pero las FARC iban. Fíjese que a mí se me había olvidado ese hecho, y es cierto, absolutamente cierto. Finalmente terminó siendo candidato presidencial Jaime Pardo Leal, que obtuvo la más alta votación en esa época de cualquier candidato de la izquierda en la historia. ¿Fue Jaime Pardo Leal o Jaime Pardo fue más tarde? No, él fue candidato en esas elecciones del 86. E iba a volver a repetir en el año 90. Sí. Pero esa fue la fatídica elección en que asesinaron a Jaime Pardo, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro y a Luis Carlos Galán. Sí, claro, 4 aspirantes presidenciales. Estamos hablando del gobierno. Entonces Jaime Pardo estaba repitiendo en el 90. No alcanzó, él lo mataron un año antes de las elecciones, todavía no estaban escogidos los candidatos, pero a mí me comentaba una vez Carlos Lemoine que él en los favoritismos de la época estaba marcando muy bien, muy avanzado, pues no, no era una etapa todavía electoral. Era un hombre muy agradable, muy simpático, muy firme en sus convicciones. Yo lo conocí inclusive desde la época de universidad, cuando la Juventud Comunista, y Jaime era de la JUCO, cuando la Juventud Comunista, porque no tenía más espacio político, apoyaba el MRL, apoyaba a Alfonso López Michelsen. Entonces éramos compañeros de travesía, los liberales. Y travesuras. De la historia pasamos a las encuestas. Baja el presidente Santos, baja Petro en las encuestas. ¿Qué está pasando, doctora Clara López?
Yo creo que Colombia está haciendo agua el modelo de desarrollo y el modelo económico que está agotado en todas partes. Ese campanazo que se vio en el norte de África, que después se recorrió el grueso de Europa, que llegó a Wall Street con los ocupas y con los indignados, lo que está mostrando es que el modelo no le está respondiendo al grueso de la población, y eso ahora está tocando en Colombia. Me parece que el paro agrario, que se ha llamado paro agrario, es mucho más amplio que solamente los campesinos. Usted vio hoy que arreglaron con los transportadores, pero pues están los pequeños mineros, están los estudiantes, están los maestros, están los trabajadores de la salud. Aquí hay un reverbero de descontentos con las políticas oficiales que creo que llegaron a su punto con la semana del paro, que fue muy duro para el presidente porque le tocó como que en menos de 48 horas cambiar 3 o 4 veces de opinión, y eso denota una falta de liderazgo muy grande que se la están cobrando. Pero el problema es el modelo, no los errores del presidente. Pues es que el modelo lo está profundizando, interpretando y ejecutando el presidente. Y fíjese, le doy solo un pequeño dato. ¿A quién se le ocurre que al gobierno lo agarre por sorpresa el paro agrario? Jaime Castro, ¿usted lo hubiera agarrado por sorpresa el paro agrario? Mire, tan de sorpresa los agarró que presentaron un proyecto de presupuesto para el año entrante rebajando la partida de agricultura en un 45%, y ahora andan afanosamente viendo a ver cómo corrigen esa reforma tributaria que malaprobaron el año pasado para revivir algunas de las exenciones y reducciones de impuestos que le aprobaron precisamente a los que ya tienen suficientes privilegios en este país. Y parece que esa va a ser la fórmula para llegar al gobierno. Paro y más paro. Pues yo no digo que sea la fórmula para llegar al gobierno, me parece que es muy traumático para el país, pero es la fórmula para que el presidente y su gabinete escuchen que algo anda mal y que tienen que empezar a mirar las realidades del país en el terreno, no en las encuestas, porque yo creo que ese ha sido uno de los problemas serios, que en vez de liderar siguen las encuestas. Doctor Castro. Bueno, las encuestas de que está hablando el país, en lo que tienen que ver con el gobierno nacional, o más concretamente con el presidente Santos, sin duda alguna están influidas por el momento en el que se realizaron, porque se realizan cuando se está desarrollando el paro. Uno no sabe si 8 o 15 días antes u 8 o 15 días después los resultados hubiesen sido distintos. Uno no sabe si distintos o los mismos. Ahora, después de 3 años de gobierno, pues cualquier titular de la jefatura del Estado paga los precios del desgaste propio. Yo diría que están influyendo 3 cosas, de pronto 4. Primero, el diferendo con Nicaragua. Sin duda alguna, las reacciones del gobierno o las no reacciones del gobierno, la pasividad del gobierno, o si se quiere, la discreción, la mesura, la reserva del gobierno, está en algunos sectores de opinión reclamando presencia. Es que la no presencia del gobierno está dando lugares a que el país se entere sobre lo que piensa hacer el Ejecutivo por las filtraciones de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces es que hay un miembro o una señora miembro de la comisión que sale a comentar algo que por su naturaleza tiene carácter reservado, pero el país no puede enterarse por las filtraciones, las infidencias de los miembros de la comisión asesora. Y luego de la comisión asesora se han retirado 2 expresidentes, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y Noemí Sanín, que tiene derecho a estar ahí por haber sido canciller, renuncia. Entonces me parece que el tema, el diferendo con Nicaragua, el contraste entre el activismo de Ortega, la presencia de Nicaragua, la formulación de propuestas, si uno no las comparta, contrasta mucho con el silencio del gobierno. Y que las filtraciones no son propiamente de acción, porque tampoco
tampoco dan un norte de qué es lo que va a hacer el gobierno. Entonces, por primera vez, diría uno, un tema internacional empieza a ser parte de la agenda pública del país en época electoral. Eso cuenta, vaya uno a saber qué tanto, pero cuenta. Segundo, las conversaciones de paz de La Habana. Hay sectores de opinión que se preguntan con toda razón, ¿cuándo van a terminar esas conversaciones y cómo van a terminar? Eso no lo sabe nadie. Y han dado lugar esas conversaciones a propuestas muy extrañas. Hace unos meses el presidente Santos salió a decir que se prorrogara el periodo presidencial en 2 años, o que se ampliara y que simultáneamente se colgaran alcaldes y gobernadores a la misma iniciativa. Esa propuesta era tan descabellada, por llamarla de alguna manera, que a las pocas horas tuvieron que retirarla. Y ahora han salido con la propuesta del referendo, que igualmente, a mi juicio, desde mi punto de vista, no va a ser exitosa. Desde ningún punto de vista, pero si quiere hablamos luego. Pero segundo gran punto que está incidiendo en la imagen del gobierno, las conversaciones de paz. Seguramente para algunos sectores está influyendo a favor del gobierno, pero yo diría que para la mayoría de los colombianos esas conversaciones son desfavorables para el gobierno desde el punto de vista opinión. Otra cosa es si van a ser exitosas o no, pero por lo que ha pasado hasta el momento, 10 meses, y nadie sabe para dónde van ni cómo van a terminar. El tercer punto era el que trataba Clarita López. Hay una efervescencia social, hay indignación ciudadana contra el sector público, todo, y contra el sector privado también. Hay un malestar, para decirlo en lenguaje popular, hay mamera, hay jartera, y no se ve reacción ni de los partidos, ni del Congreso, ni del gobierno, ni de los gremios. Ahí falta alguien, persona u organización, que tire línea, que trace una hoja de ruta. Y creo que la economía empieza a flaquear, no tiene el ritmo de crecimiento que traía, eso también incide. López Miqueles, recuerdo mucho una frase de él, López Miqueles decía, a los gobiernos no los tumban los escándalos, los tumban las situaciones económicas. Eso lo dijo López con motivo del escándalo Clinton-Lewinsky, cuando la pasante Lewinsky, y López fue a Washington, y pasó allá 2-3 semanas, y cuando regresó comimos una noche con él. Bueno, presidente, ¿se cae o no se cae Clinton? Digo, no se cae. Digo, ¿cómo, presidente? Pero si es que están todas las pruebas, pues, por Dios. Digo, no, pues que los gobiernos no los tumban los escándalos, los tumban las situaciones económicas, y Estados Unidos está viviendo un gran momento económico. La posición de la candidata a la presidencia de la República, Clara López Obregón, y la posición del Polo en torno a esos temas. Pero fíjense que en los 2 primeros temas que menciona Jaime Castro, que son de mucho peso, el tema del fallo de La Haya y el manejo posterior, sin direccionamiento del país, y el tema de paz, el tema de las negociaciones de La Habana, donde llevan 10 meses y hay acuerdos y nadie sabe, a nadie le informan, no hay canales institucionales de interlocución de contenido profundo, porque uno entiende que tiene que haber reserva, pero creo que se ha llegado en ambos casos al secreto a un extremo totalmente inconveniente, porque es que eso no es democrático, y lo que uno echa de menos es una deliberación democrática abierta, pluralista en el país. Yo creo que todas las sociedades tienen que poder participar en una discusión. ¿Es conveniente o no el modelo agrario? ¿Y por qué no podemos conocer las resultas de los acuerdos de La Habana en ese tema? ¿Por qué ahora el presidente tiene que salir a convocar a las carreras una cumbre agraria cuando hace 4 meses ya firmó un acuerdo? No era el momento de, si había que hacer algo en este país para rescatar el agro, que se pusieran manos a la obra. Yo creo que eso es un tema de muy profundo calado. No tenemos una cultura de deliberación democrática y el gobierno no contribuye a ella. Y desde luego hay muchos puntos de vista. Yo estoy segura de que muchos acuerdos tenemos con Jaime Castro, pero también muchos desacuerdos. Pero qué importante que ese tipo de desacuerdos y acuerdos también se puedan tratar en público sobre los verdaderos
temas del país y con quienes toman las decisiones, con el gobierno, con los negociadores de La Habana, etcétera. Yo creo que en eso tiene toda la razón Jaime Castro. Y lo otro, el tema político. Uno dice, aquí uno empieza a ejercer un liderazgo y entonces el único que puede hacer política es el presidente Jaime Castro. A nosotros nos señalaron de manera muy injusta y de manera atrabiliaria, diría yo, porque nosotros le tomamos el pulso al país, porque el Polo Democrático es un partido de distinto corte. Cuando hablan de los partidos, a mí no me gusta que metan al Polo Democrático dentro del mismo saco, primero que todo porque somos un partido más bien nuevo, y es un partido basado en distintas premisas. Nosotros no hacemos solo la política electoral, nuestra principal política está en las organizaciones sociales, en las luchas sociales. Y desde luego nuestros dirigentes están en las marchas cafeteras, en las marchas campesinas, están metidas en las reivindicaciones del magisterio, del sector de la salud, de los pequeños mineros. Y yo les explicaba a un periodista que no lo entendía muy bien, y es que nosotros y la movilización social somos la misma cosa. Yo incluso le eché mano a una vieja frase de Mao, Jaime, que decía Mao Zedong que el dirigente político de nueva estirpe se mueve con el pueblo. Entonces usted no puede decir que un pescado está infiltrado en el agua porque vive en el agua. Usted no puede decir que un dirigente polista o un dirigente cercano a los intereses populares está infiltrado en una marcha, porque pues esa es la manera como se moviliza hoy en día la política. Y creo que eso es lo que nos va a abrir paso para una discusión democrática de los problemas sociales en el país. Clara López Obregón, candidata a la presidencia de la República por el Polo Democrático Alternativo, y Jaime Castro, es alcalde de la ciudad, en el gran debate con Adolfo Beck. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Adolfo Beck, en Twitter, @el gran debate. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro. La paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. El gran debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el gran debate con Adolfo en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Invitados la candidata del Polo Democrático Alternativo a la presidencia de la República, doctora Clara López Obregón, y el exalcalde de la ciudad, Jaime Castro. 12 alcaldes analizan la situación de Bogotá. Petro, ¿qué está pasando con Bogotá en este momento, doctora Clara López? Bueno, yo estoy muy contenta con ese premio que se ganó Bogotá en Londres, porque a mí me han echado vainas que el corredor verde que dejamos organizado y estructurado, incluso con los fondos del C40, que es el que financia este premio en Londres, pues ahora estamos viendo los resultados, porque nosotros fuimos quienes iniciamos todo el diseño de la introducción en la flota del corredor de la carrera séptima, de los híbridos, de los articulados con los dos sistemas, el sistema eléctrico para las distancias sobre la séptima y el sistema tradicional de diésel, porque a veces la electricidad no alcanza para largas distancias, para tener la seguridad de que no dejaran a los pasajeros a mitad de camino. Lo mismo con los taxis, y de mi alcaldía salió el decreto que exime
precisamente a estos vehículos del transporte público y también privado, eléctricos, del pico y placa, para estimular su utilización, porque son vehículos de un mayor costo. Entonces, de verdad que me puse muy contenta, porque es tal vez una de las pocas cosas en las cuales ha habido continuidad en la alcaldía de Petro, de iniciativas que son de ciudad y no de uno u otro gobierno. Yo siempre he dicho que el tema más importante de Bogotá lo inauguró Jaime Castro, porque empezamos a partir de él, que fue el primer alcalde popularmente elegido, a algo que es una fortaleza de la ciudad, construir sobre lo construido. Él le dejó la base de las finanzas públicas y una adecuada estructura administrativa de la ciudad, sobre la cual vinieron todas las etapas posteriores, cuando el alcalde Mocus le metió el ingrediente de la cultura ciudadana, cuando vino Peñalosa y empezó las grandes obras de movilidad con el Transmilenio. Vino Lucho Garzón y dijo, aquí ahora dediquémonos a la inclusión social. Samuel Moreno planteó el metro. Yo pienso que el mayor defecto del alcalde Petro es que él pensó que el 1 de enero del año 2012 empezaba la historia de la ciudad, y la verdad es que descuidó muchas cosas buenas que venían de atrás, y al descontinuarlas pues tenemos 277 comedores populares cerrados, tenemos 80 jardines infantiles cerrados, tenemos 16 centros de atención integral a víctimas cerrados, y le puedo hacer la lista larga, y eso creo que está impactando muy negativamente sobre la imagen del alcalde. Doctor Castro. No, yo comparto ese punto de vista. Los alcaldes, no solo en Bogotá, sino en cualquier otra ciudad o municipio de Colombia, son en buena medida tributarios de sus antecesores, para bien o para mal. Cargan con el peso de equivocaciones que han podido cometer sus antecesores, pero también con las ventajas de las buenas decisiones que ellos hayan tomado y que hayan abierto el camino, que hayan trazado ruta y que hayan dejado espacio para continuar. Efectivamente, el doctor Petro, me lo dijo alguien que trabaja con él, cree que Bogotá tiene un año cero que empieza con él. Antes no había habido nada, todo lo que se hacía era malo. Yo le dije a ese funcionario del alcalde Petro, le dije, bueno, pero por lo menos Jiménez de Quesada debe contar algo en la historia de la ciudad. Y inicialmente creíamos que sí, que Jiménez de Quesada contaba la historia de la ciudad, pero no, ya ni Jiménez de Quesada, porque bajaron el óleo del fundador de la ciudad, que adornaba uno de los salones de la alcaldía, una sala contigua al despacho mismo del alcalde. Entonces ya ni siquiera Jiménez de Quesada, es Petro. La Bogotá empieza con Petro, y yo quiero decir, acaba también con Petro, porque tal como va, le está haciendo un gran daño a la ciudad, desde varios puntos de vista. Eso explica que Petro tenga en este momento dos retos muy grandes. Uno, la Fiscalía, que le formuló un pliego de cargos que ya contestó el alcalde a través de su abogado, y que uno diría, seguramente Petro, para evitarse la sanción, tenía un as en la manga para poder responder las acusaciones tan serias de la Fiscalía. Falta gravísima a título de dolo. Falta gravísima a título de dolo. Y tiene la amenaza también de la revocatoria, porque la revocatoria está caminando. La revocatoria ha interpuesto todos los habidos y por haber. Solo le falta acudir a la Corte Celestial, pero ya pidió la veeduría de la Unión Europea, de la Fundación Carter, de otra serie de organismos. Pero bueno, todo eso se agota, y se está agotando. Yo creo que la registraduría en pocos días va a terminar negando los recursos de reposición y apelación y cumpliendo con su deber, convocando la votación. Entonces tiene esos dos grandes retos, y hay quienes apuestan diciendo que el alcalde Petro no comerá natilla en el Palacio de León. ¿Usted está con la revocatoria, doctora Clara López? No, nosotros en el Polo no hemos acompañado la recolección de las firmas, pero tampoco hemos discutido el tema de la revocatoria, porque sobre un tema tan delicado para alguien que fue antes un integrante de nuestro partido, pues no nos gustaría tomar una decisión antes de que en serio sepamos que va a haber una elección. En ese momento el Polo
a través de sus organismos, sus delegados elegidos al último Congreso, tomará una decisión, pero es muy complejo porque uno sí, a mí sí me duele mucho mi ciudad. Yo le quiero decir, Adolfo, que yo he sufrido con muchas de las decisiones, y la última, la de la adopción del POT por decreto, por varias cosas. Es que uno no puede, ni en el manejo de una ciudad, yo lo digo, ni en el manejo de un partido. Yo soy la presidenta de un partido que me ha entregado todos los honores, todos los poderes. Uno no puede tomar decisiones colectivas solo consultando con uno mismo y con la almohada. Uno tiene que hacer consensos, y el consenso para algo tan importante como el POT es fundamental para la ciudad. Usted no puede imponerle a la ciudad un nuevo diseño, una nueva salida, porque esto no es una revisión cualquiera, se sale mucho de lo que ha sido la tradición en la ciudad. Sin decir que es buena o mala, a mí me parece que el consenso en esos temas es muy importante, y la discusión abierta en el Consejo. Haberle quitado al Consejo esa posibilidad me parece un error profundo, porque él lo que hizo fue adoptar por decreto un nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto, el sitio normal para su discusión ha debido ser el Consejo Distrital, donde todo el mundo tiene la posibilidad de ir a comentar si está a favor o en contra o mejorar. Pero esa adopción por decreto es un estilo autoritario que yo no puedo compartir para manejar ni la casa, ni el hogar, ni la ciudad, ni el país. ¿Leyó el artículo del doctor Jaime Castro el día de ayer? ¿Un POT para abogados? Un POT para abogados, sí, porque nos metieron en la inseguridad jurídica eterna, ¿no? A ver, Clarita López conoce muy bien la ciudad. Yo estaba tratando de recordar que ella fue concejal de Bogotá, representante a la Cámara, elegida por Bogotá, y contralora de la ciudad. Y luego, obviamente, ya lo habíamos dicho aquí, o lo había dicho usted, profesor, fue alcaldesa, y una buena alcaldesa, a pesar de que fue un periodo muy corto. Entonces ella conoce muy bien la ciudad. Yo diría lo siguiente en relación con la revocatoria. Yo parto de la base de que se va a convocar, de que va a haber votación. Es que es obligación de la registraduría convocarla. No tiene camino distinto. Claro, después de validar las firmas, pero es que ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Lo hizo inicialmente cuando dijo son 360. Ya no le cabe una tutela en la segunda instancia, ¿o sí? No, han anunciado, bueno, no, tutela ya la interpusieron. El distrito la cumplió, dijeron que había habido desacato a la tutela, en fin, es que, mire, hagamos el recuento. Contrataron grafólogos, montaron una registraduría paralela, que habló antes de que le hablara la registraduría oficial. Luego tutela, luego desacato a la tutela. Van en reposición y apelación. Entablaron una acción penal contra Miguel Gómez, porque estaba liderando la recolección de firmas. Piden la veeduría de la Fundación Carter y de la Unión Europea. Eso son 8. Han hablado de una acción popular. Eso. Y de una acción de nulidad. O sea, 10 recursos. No hay en el país, hasta ahora se ha intentado la revocatoria de 150 alcaldes. No hay uno solo. No hay un solo alcalde, incluidos 2 alcaldes de Bogotá, contra los que se intentó también la revocatoria. Incluido Jaime Castro. Que haya utilizado tantos recursos. Para evitarla. Ni siquiera la quinta parte de esos recursos para aplazar. Eso es lo que llaman en buen lenguaje culillo. Eso es atortole. Entonces, va a ser convocada. Lo importante, diría yo, Clarita, es que todos los bogotanos acudamos a las urnas a votar. Yo creo que por la revocatoria a favor o a votar en contra de la revocatoria, pero ejercer el derecho ciudadano. Sí, y nosotros desde luego vamos a tener que tomar una determinación, pero yo no puedo en estos momentos anticiparme, pero sí, la gente tiene que hacerse a su propia conciencia y ejercer libremente el voto, porque eso es la única salida que tienen las instituciones para corregir o para reafirmar
errores anteriores. Para quienes no lo saben, oyentes de Colmundo, Gustavo Petro como ciudadano, como congresista en ejercicio, intentó la revocatoria de un alcalde de Bogotá. De Jaime Castro, si mal no recuerdo. ¿Y hay cierto revanchismo en su actitud? No, uno no queda inhabilitado ni más faltaba. Bueno, ya. Lo que sí vale la pena recordar es, yo rodeé de garantías a quienes lideraban esa revocatoria contra mí, Antonio Navarro, Gustavo Petro. Fue que no consiguieron la firma, ¿no? No consiguieron las firmas, pero nunca contratamos abogados, contratamos grafólogos, nunca acudimos a ningún tribunal, a alguna autoridad administrativa para decir, esto es absurdo, esto atenta contra la paz, contra la democracia, si me revocan sería un golpe de Estado, si me revocan es porque hubo fraude. Eso es una amenaza a la ciudad. Yo gano la revocatoria, pero si llego a perder es porque hubo fraude. Y acuérdense que el fraude de 1970 fue el que dio lugar a la aparición del M-19. Ya, para cerrar, retomemos el tema de la candidatura de Clara López Obregón. Una candidatura que goza de aceptación, de un apoyo muy importante. Y la pregunta es, ¿qué estrategia va a utilizar el Polo en esta campaña presidencial? Pues lo primero que quiero plantear ahí es que en las encuestas que han salido, que todavía no estamos en elecciones ni son un parámetro nomás, a mí me sorprende que se busca polarizar entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Y entonces uno mira en los medios de comunicación y piensa, bueno, o es un candidato uribista o es el presidente Santos los que están sobre la palestra. Resulta que en las encuestas los candidatos de izquierda somos los que salimos en el segundo lugar. Entonces la polarización lógica en una democracia deliberante debería atender, oiga, eso no es entre uribistas y santistas. Aquí hay terceras fuerzas que están en una posición por lo menos equiparada, y la verdad es que las encuestas dicen que por encima de la opción uribista. Entonces yo quisiera dar ese dato para decir que no va a ser una candidatura a constancia. Esta es una candidatura que tiene verdaderas posibilidades y la vamos a trabajar de una manera amplia, de una manera democrática, de una manera respetuosa y, como dijo al comienzo de este programa Jaime Castro, basados en temas de programa, no en facilismos electorales. Sintetizando, la candidatura del Polo no es una tercería. No, es que la tercería normalmente es entre la izquierda y la derecha, y yo creo que esta es una alternativa que está buscando el pueblo colombiano. Usted que conoce este país, doctor Jaime Castro. Yo lo primero... Sí, no, pero... Antes de que me formule la pregunta, quisiera destacar que Clarita López sería la segunda candidata mujer a la presidencia de la República. No. Porque yo recuerde, la primera fue María Eugenia Rojas. Después Socorro Ramírez. Y Noemí. Y Noemí, Socorro Ramírez, en su momento. Bueno, Socorro Ramírez, recuerdo, Socorro. No, es que yo pensaba que las otras habían sido precandidatas. Entonces sería la cuarta. La cuarta. Pero esta María Eugenia. Esta vez hay muchas posibilidades, le cuento. Ellas en su época abrieron camino en una etapa en que el país estaba mucho menos abierto a entender que las mujeres pueden pisar en el mundo en igualdad de condiciones con los varones. Yo creo que eso también es un elemento que en esta campaña va a jugar mucho, porque el talante de la mujer en un proceso de posconflicto, en la búsqueda de la convivencia, de poner la casa en orden, creo que por allá va a ir el electorado. ¿Usted cree que está maduro el país para tener una mujer en la presidencia? Yo creo que están reclamando y clamando porque haya una mujer en la presidencia, pero no cualquier mujer, una mujer con posiciones claras. Usted que tiene la bola de cristal y que anunció en un programa anterior que la presidencia de Clara López Obregón, ¿cree que será en el próximo periodo? Pues bueno, yo desde el punto de vista personal, pues le deseo a Clarita la mejor de las suertes y ojalá llegue a la presidencia pronto. Ahora, las condiciones políticas del país, sobre todo por la reelección, es que la reelección inmediata hace mucho daño, altera mucho el juego político. Bueno, qué grato contar con usted en un día de suerte para Colombia. Hace 20 años celebramos el 5-0. 5 de septiembre. Y esperemos que mañana. Con 2 goles del Tino. Qué grato verla. Bueno, esperemos que mañana tengamos esa victoria, pero ¿cómo decimos? Un saludo muy, muy fuerte a la selección. Que le vaya muy bien mañana.
Buen viento y buena mar, doctora Clara López. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime Castro. Gracias, profesor, por su invitación. En la parte técnica, Eduardo Molano. Feliz tarde para todos. Un sistema, una sola señal. Sintonízate.